a un nuevo video de Cat Vlog. Mi nombre es Astrid Jiménez y yo como siempre estoy muy contenta de estar contigo, como en todos los videos. Oigan, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema súper interesante, pero antes de ello no quería dejar de agradecerles porque en los últimos días, en las últimas semanas, el canal ha estado creciendo poquito a poco, pero constante. Entonces quería darles las gracias porque sé que esto es por ustedes, gracias a ustedes que están suscritos al canal, que ven los videos, que lo comparten con sus amigos o que, no sé, se lo recomiendan a alguien que saben que podría gustarle este tipo de contenido. Entonces muchas gracias. Y bueno, también si esta es la primera vez que te topas con este canal, suscríbete y ojalá me des la oportunidad de platicarte otras muchas cosas, porque tengo otros muchos videos que creo que te pueden servir o te pueden ayudar. Y bueno, en adelante espero, si Dios me lo permite, continuar con esta misión. Amigos, pues resulta ser que en muchos lugares, si bien ya están acudiendo a misa, en donde yo vivo, todo lo que es Estado de México y Ciudad de México, todavía no podemos asistir a misa de manera presencial, pero ya esperamos muchos de nosotros con todo el corazón poder asistir y acudir a misa. Y por eso, amigos, se me ocurrió que era bastante bueno platicar sobre estas cosas de la misa que sí y que no deberíamos hacer, algunas costumbres que tal vez no tienen el mejor de los fundamentos y que cuando podamos regresar a la celebración eucarística de manera presencial, pues sepamos hacerlo y nos dispongamos a hacerlo con todo el corazón. Por eso hoy les platico acerca de 5 cosas que no deberíamos hacer en la Sagrada Misa. Pero bueno, antes de iniciar con este tema, amigos, quiero decirles que sé que es un tema bastante controversial, es decir, muchos dicen como no, sí se puede hacer estas cosas, no se puede hacer estas cosas. Mi intención aquí no es confundirte, sino no basarnos como en argumentos meramente de gente, sino en lo que tal cual nos dice nuestra Iglesia Católica. Quiero aclarar que yo no tengo estudios en liturgia, vaya, propiamente, tampoco soy ministro ni nada por el estilo, entonces bueno, mi conocimiento es el de alguien normal, vaya, alguien con un conocimiento, considero yo, promedio, y que bueno, también me puse a investigar y demás para poder dar un poquito más de luz al respecto de todos estos temas. Habiendo aclarado lo anterior, ahora sí, amigos, vamos a comenzar porque este video va a estar bueno. La primera cosa que no deberías hacer en la misa es arrodillarte inmediatamente después del santo. ¿Y esto por qué? Verás, cuando termine el santo comienza algo que se llama plegaria eucarística. En ocasiones el sacerdote la acorta y entonces pasa de inmediato al santo eres en verdad, Señor, fuente de santidad. Por eso te entregamos estos dones y entonces hace la imposición de manos sobre los dones. Entonces ahí sí es correcto que te arrodilles de inmediato. Pero cuando el sacerdote en la plegaria eucarística hace la introducción, que es cuando dice santo eres en verdad, Señor Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, y entonces ahí impone las manos. Es en ese momento en el que nos deberíamos de arrodillar. Si bien toda la plegaria eucarística es muy importante como tal, por lo que nos arrodillamos es porque está por ocurrir el milagro de la transubstanciación, que es cuando Jesús realmente se hace presente en el pan y en el vino. Y bueno, este momento no comienza sino hasta que el Padre impone las manos sobre los dones. Lo importante es conocer por qué te estás arrodillando, no porque todos se arrodillen tú lo tienes que hacer, sino que tú entiendes entonces que es el momento en el que Jesús se va a hacer presente en el sacramento de la Eucaristía, en el pan y en el vino, y entonces es por eso que nos arrodillamos. Y ahora un bonus. Amigos, ya que estamos hablando acerca del tema de arrodillarse y cuándo arrodillarse, quiero hablar del tema arrodillarse en la comunión, sí o no. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos instruye sobre este tema. En general nos dice que está permitido y está aprobado permanecer de pie cuando se recibe la Sagrada Comunión. Sin embargo, hay una condición que estipula que a los comulgantes que decidan arrodillarse no les puede ser negada la Sagrada Comunión. De hecho, el mismo Benedicto XVI ha dicho desde que era cardenal que esta práctica se apoya en la tradición, que es un signo de adoración y reverencia a la Sagrada Comunión, porque estamos reconociendo real y sustancialmente la presencia de Jesucristo. Esto se los digo porque a mí me ha pasado, no sé cómo sea en tu parroquia, no sé si pongan reclinatorios para comulgar o no, lo cierto es que en la mayoría de las parroquias ya no se hace, pero me ha pasado a mí y a varios amigos que al querer recibir la comunión de rodillas, el mismo ministro o incluso sacerdotes nos dicen, levántate o no te doy la comunión. Qué grave, porque si bien tal vez así no se estila, no está prohibido en ningún momento hacerlo. Entonces, amigos, si ustedes quieren hacerlo con
con toda la reverencia y están en las posibilidades, pues háganlo y nadie se los puede negar. En segundo lugar, no deberías santiguarte antes de dar la paz. Y es que he visto muchísimas personas, amigos, que cuando el sacerdote dice daos fraternalmente el saludo de la paz, las personas se santiguan, ¿no? Nuevamente, al igual que la parte de arrodillarse cuando termina el santo, no está prohibido como tal, pero tampoco es recomendable y tampoco es necesario. El misal romano para la liturgia marca que los momentos para hacer este gesto de la cruz es nada más al inicio y al final. Y bueno, el persignarse antes de empezar a escuchar el evangelio. Pero más allá de decir como, ay, está prohibido y por qué lo haces, quiero que nuevamente nos reflexionemos todo lo que hacemos en la misa. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos para ponernos en presencia de Dios? Ya estamos en presencia de Dios desde que empezó la misa. Para el momento de la paz ya tenemos a Jesús vivo y real en el sacramento de la Eucaristía sobre el altar. ¿Qué más presencia de Cristo queremos en nuestra vida? Un bonus al respecto del tema dar la paz. Como saben, antes de la pandemia y estas cosas, pues mucha gente hacía todo un alboroto al momento de dar la paz, y esto obviamente es una falta de respeto para Jesús de Eucaristía que está presente ya en el sacramento del altar. Varios obispos le proponían hace algunos años, cuando estaba en el papado, a Benedicto XVI que se cambiara este momento para después del credo, para que no se hiciera tanto alboroto y que si se hacía pues no fuera una falta de respeto. A lo que Benedicto XVI respondió: no hay por qué cambiar el momento de la misa en el que se da la paz, sino hay que explicarle a la gente por qué se da la paz. Ahora, en tiempos de pandemia, ya seguramente esto está mucho más controlado, pero pues de todos modos te recuerdo que el dar la paz es a los que están a los costados, a los que están enfrente y ya. Y ahora que va a ser nada más como con una reverencia y así, pues también no vas a tratar de buscarle la mirada y buscar hacerle reverencia al que está hasta el otro lado del templo, ¿no? Para no perder este momento de solemnidad. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y que para ustedes les parece basiquísimo, pero hay muchas otras personas que de verdad todavía lo omiten, y por eso, si tú conoces a alguien que hace eso en misa, pásale este video, pero ya. El tercer punto al que te voy a hablar, que no es como tal un no deberías hacer esto, sino es una plática que vamos a tener, es el tema darse las manos en el Padre Nuestro o levantarlas. ¿Qué onda con esto? ¿Se puede o no se puede? Yo he escuchado muchas veces a muchas personas decir que no se puede y que no se debe porque el único que puede levantar las manos es el sacerdote, porque él es el que está oficiando, entonces es nada más como algo reservado para ellos. He escuchado a gente decir que no te deberías tomar la mano con los que están a tu lado porque pues está mal y ya, pero sin muchos argumentos. Entonces, amigos, yo quería llegar al fondo del asunto. Incluso encontré algunos artículos que nuevamente decían esto, pero no decían en qué documentos se estaban basando para decir esto. Bueno, pues existe un documento que se llama Instrucción General del Misal Romano, y en él se habla abundantemente sobre las diferentes posturas que debe adoptar el sacerdote que está celebrando la misa a lo largo de esta. Cómo debe colocar sus manos, si debe estar de pie, hincado, todo este tipo de cosas viene ahí. Sin embargo, es poco lo que se habla sobre los feligreses que están viviendo la Eucaristía. Estaba leyendo un poco de lo que dice Fray Nelson Medina al respecto. En ningún lugar de dicho documento se establece que los fieles deban asumir o no puedan asumir alguna determinada postura o actitud con sus manos. Por lo tanto, las frases levantar las manos corresponde solo al sacerdote y tampoco hay que agarrarse las manos con la persona de lado no son citas textuales ni paráfrasis de este documento. No se habla mucho acerca de este tema de las manos concretamente, pero sí se habla de las posturas corporales en general. Y dice: los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote, el diácono y de los ministros, como del pueblo, deben tender a que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez, a que se comprenda el significado verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes y a que se favorezca la participación de todos. Entonces, esto es lo único que dice. En ningún lado dice como tal que no se pueda o que no se deba. Esto entonces queda mucho a disposición del feligrés y a su discernimiento. Hay que evitar todo lo que rompa con la solemnidad, todo lo que rompa con este momento en el que es oración del hijo al padre, ¿no? Y entonces es por eso que mucha gente opina que no deberíamos de darnos la mano ni de subir las manos, porque hay que pensar, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para que toda la gente vea que yo soy el que más alto levanto las manos, lo hacemos a lo mejor para aprovechar y agarrarle la manita al que está al lado, o ¿por qué lo hacemos, no? Dice nuevamente Fray Nelson Medina que, por ejemplo, si una familia está viviendo como familia la misa y desean tomarse
lavarse las manos y que esto en ningún momento distrae a nadie y que esto en ningún momento irrumpe con la solemnidad, están en todo el derecho de hacerlo. Entonces, amigos, yo creo que todos estamos en nuestro derecho de hacerlo o no, pero hay que tomar mucho en cuenta las recomendaciones de los sacerdotes, hay que tomar mucho en cuenta el por qué lo estamos haciendo, hay que buscar que la celebración sea lo más solemne posible y que en ningún momento busquemos que nadie brille más que Jesús, sino solo Él. La cuarta cosa que no deberías hacer en la misa es más bien antes de la misa, y se trata del llamado ayuno eucarístico. Este llamado ayuno eucarístico se refiere al tiempo previo de la recepción de la Sagrada Eucaristía, y es que ojalá que ya podamos recibirla, sé que muchos ansiamos hacerlo, pero es necesario que para cuando regresemos a hacerlo estemos súper bien preparados, y esto incluye este ayuno eucarístico. La Iglesia nos pide que nos abstengamos de tomar cualquier alimento una hora antes de recibir la Sagrada Comunión. Por ejemplo, si la misa empieza a las 5, pero es de esas misas rápidas y la comunión la dan a las 5:20, si tu último alimento fue al 10 para las 5, ahí no ha pasado una hora, sino solamente media hora. Entonces, esto es totalmente incorrecto. Dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 919: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Esto es por las consideraciones obvias que se tienen con estas personas. Esto, amigos, a muchos les parece algo sin importancia, a muchos les parece que la Iglesia está siendo súper exagerada con este tema y que por qué habría de hacerlo. Bueno, amigos, para empezar, es algo súper chiquitito y es algo súper minúsculo que nos pide la Iglesia a cambio de recibir a Jesús. ¿Qué precio tiene Jesús? Ningún precio, no hay precio que se le iguale. Bueno, pues si lo único que te está pidiendo la Iglesia para recibir en ti al mismo Dios, lo mínimo que podemos hacer es respetar esta norma y ni siquiera verlo como una norma, ¿no? Sino, vuelvo a lo mismo, entender por qué la Iglesia nos da estas recomendaciones, entender por qué se hace esto. Si tú lo ves nada más como una obligación y dices, no puedo comer por culpa de la Iglesia, pues qué mal por ti, ¿no? Pero en realidad se trata de entender quién es a quien vas a recibir y estar preparado físicamente y obviamente espiritualmente. Así como se nos pide tener un ayuno de carne espiritual, es decir, no haber pecado antes de recibir a Cristo, pues es lógico que también se nos pida tener un ayuno de carne física, de carne de comida, vaya, para poder recibir a Jesús, ¿no creen? Si nosotros aprendemos a obedecer en estas pequeñas cositas, vamos a ir creciendo en muchas virtudes que también nos marca la Iglesia Católica. Y el último punto, no deberías aplaudir en misa. Y esto, amigos, ¿qué tema hay con esto? De verdad, digamos que los aplausos en la liturgia se oponen al decoro y a la solemnidad de este sacrificio. Se trata del culto de la esposa de Cristo. En él deben resplandecer el orden y la mesura. En ninguna parte del misal romano se dice nada sobre aplaudir. Quienes nos dan un poco de luces al respecto de este tema han sido los santos padres. Al respecto de este tema dijo San Juan 23: si debo indicar algo es que en la Iglesia ninguno debe ni gritarle ni aplaudirle a alguien, ni siquiera al Papa, porque templum Dei, o sea, templo de Dios es el templo de Dios. El Papa Pío X dijo: no encaja que el sirviente sea aplaudido cuando el maestro está en la casa, refiriéndose a nosotros los fieles enfrente de Dios. Y por último dijo Benedicto XVI: cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia. Entonces hay que poner esto muy en claro. ¿A quién se le aplaude? Si se aplaude a lo mejor por lo bonito que toca el coro, por lo bonito que el padre da su homilía, por algo bonito que haya ocurrido en la Eucaristía, esto está totalmente contrario a la liturgia. Ahora bien, tú me dices: Astrid, yo no le estoy aplaudiendo a nadie, yo nada más estoy acompañando la música con aplausos. Bueno, pues al respecto de este tema nadie ha sido conciso, pero sí que volvemos a lo mismo. Es un momento solemne, es un momento de recordar el sacrificio de Cristo, que si bien estamos alegres porque gracias a ese sacrificio hemos sido salvados, pues también le guardamos todo el respeto y toda la solemnidad. Nuevamente, no hay nada que nos lo prohíba, pero siempre tenemos que ver que todas nuestras acciones y que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos y todo lo que hacemos nos lleve a darle mayor gloria a Dios. ¿Qué cosas o qué hábitos que has venido haciendo en la Sagrada Eucaristía no están realmente tan apegados a este espíritu de solemnidad y de respeto? Y nuevamente te digo que nada de esto es para juzgarte, porque la primera en hacer todas o casi todas estas cosas de las que yo te platiqué, pues fui yo, ¿no? ¿Por qué?
porque en ningún momento nadie de repente te lo dice, ¿no? Y es también cosa de que nosotros como católicos pues nos pongamos a investigar, o a veces nada más nos creemos lo que nos dice a lo mejor una persona, pero que ni siquiera se está basando en ningún documento eclesiástico. Entonces todas estas cosas, amigos, son para que al regresar, o si es que tú ya regresaste a las misas presenciales, pues podamos darle todavía mayor gloria a Dios, podamos realmente vivir en plenitud este sacrificio y no hacer que nada ni nadie nos distraiga, ni a nosotros ni a los demás. Decía San Pío de Pietrelcina: cada santa misa escuchada con atención y devoción produce en nuestra alma efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que ni nosotros mismos conocemos. Así que pongámonos muchísimo más a vivir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas cada Eucaristía que vivamos de ahora en adelante. Y hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te voy a pedir, por favor, que me dejes en los comentarios qué temas te gustaría que se hablaran en el canal, porque esto para mí es súper importante. También ya sabes que si no estás suscrito me ayudas un montón suscribiéndote al canal, compartiendo este video, dándole like y esas cosas que se tienen que hacer en estos rumbos del YouTube. Mi nombre es Astrid Jiménez, esto es Cat Vlog y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.